lo mencionabas, pero también se dividían en estas 4 regiones, pero estas 4 regiones tenían también un gobernante, ¿verdad? Que tenía que ver. Es decir, que los incas decían que era un gobierno teocrático por descender de Dios, ¿verdad? Es teocrático, porque Teos, Dios, así ¿verdad? Es. Entonces, ese es el tipo de gobernante que tenían los incas. Y su ciudad principal la tenemos acá, el asentamiento principal, y vemos que tiene unas montañas súper altas, ¿verdad? Y es curioso cómo ellos se movilizaban, ¿verdad? A través de la cordillera. Entonces, algo interesante que sobrepasa las culturas anteriores que nosotros hemos mencionado es que ellos o el soberano enviaba digamos como un ministro de lenguas para que enseñara el idioma principal de ellos, que era el quechua. Y en todas las regiones aliadas del imperio se hablaba quechua, aunque las localidades no dejaban de hablar su propio idioma, pero había como un idioma nacional, digamos así, ¿verdad? Aunque no era la palabra adecuada, porque no eran naciones todavía, pero los aliados hablaban quechua. Algo que hay que mencionar bien interesante para todos los chicos en casa es que eran tan organizados que construyeron una red de caminos, fíjate, para poder estar interconectados, y dentro de ellos, chicos, existió el Camino Real, y fíjate que ese Camino Real tenía una extensión de más de 2.400 kilómetros y que conectaba exactamente, como tú lo mencionabas, el Cusco, que era su capital, de donde administraban, hasta Quito, donde también ellos tenían otra de sus áreas. Entonces era bien interesante porque utilizaban ese camino para poder que llegaran más rápido, en este caso, ¿verdad? Cuando se mandaban los mensajes, por ejemplo, o algo que se tenía que llevar por ese camino. Entonces, si tú encuentras por toda la zona donde ellos estuvieron, por todo el imperio, vas a encontrar esa red de caminos bien interesante. Y saben ustedes en casa, y sabes tú, Zulma, cómo se llamaban esos mensajeros, los que utilizaban ese camino real. Todos en casa queremos saber cómo se llamaban. Se llamaban chasqui, y está en esta fotografía, pueden buscarlo. El chasqui era el mensajero. Para anunciarse al siguiente chasqui, es decir, llevaba un caracol marino y lo hacía sonar para avisarle al otro, porque el otro estaba apostado. Ustedes saben lo que es un poste, ¿verdad? Una persona que está esperando un mensaje, y recorrían 1,5 kilómetros cada uno, ¿verdad? Hasta que llevaban el mensaje hasta el Cusco, ¿verdad? Y se llamaba chasqui. Y aquí lo ven ustedes, que va corriendo, porque era de manera veloz. Era una persona, quiere decir que estaba muy bien preparada físicamente para poder realizar todo esto, Kiriam. Y como tú lo decías, como hay algo que debemos mencionar, y es que en este caso no se desarrolló por completo, o sea, la escritura, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, todo eran mensajes orales. Por supuesto, pero también tenían otra característica. Los chasqui también llevaban unas, digamos, como cuerdas con nudos, que eran los quipú. Y esos quipú, ahí se llevaban las cuentas de las llamas que tenían en el imperio, de los cultivos, ¿verdad? De todas las pertenencias. Entonces, ustedes buscan ahí quipú y van a ver que es la forma de conteo de los incas. Bueno, también mencionar que es bien importante ver que, aparte de que eran muy organizados, también hacían construcciones bastante planificadas. Prueba de ello son las ciudadelas que nosotros podemos encontrar, por ejemplo, en el Machu Picchu, ¿verdad? Que tenemos allá, y muchas más en todas las áreas de este imperio. Y esto significa que tenían muy buen conocimiento de esta área, porque sabías tú de que las piedras casan tan perfectamente en sus construcciones sin necesidad de utilizar nada más. Eso quiere decir que tenían un gran avance en esta área. Exacto. También hay que saber que los tejidos, acá tenemos una muestra de los tejidos, y acá en la letra N de Inca está la forma, el diseño que tenían, los tejidos que hacían las mujeres, principalmente
porque en el caso de los incas, ¿sabían ustedes, niñas y niños, que se seleccionaban niñas de la comunidad y se llevaban a la casa principal y eran educadas de tal manera que les designaban la tarea de tejer, ¿verdad? La tarea de aprender la orfebrería, ¿verdad? Y otros oficios ahí? Ellas principalmente perdían su comunicación con su familia y tenían algunos privilegios, ¿verdad? Así es importante mencionar también que tenían muchos en su agricultura, muchos cultivos y que principalmente a ellos se les conoce por el cultivo de las papas, ¿verdad? Que es muy interesante, ya al tener toda una gran variedad de cultivos de papas que hoy bien tenían otro tipo de construcciones. Sí, pero antes de pasar a los chipcha, acá tenemos la quinoa, que es su alimento principal, ¿verdad? También hacían bebidas y acá hay un vaso, ¿verdad? Donde era que consumía las bebidas el rey y tiene incrustadas esmeraldas y es en oro, es decir, tallaron el oro y le incrustaron esmeraldas. Eso es lo que se parece a la cultura chipcha, porque también ellos trabajan el oro, trabajan las esmeraldas. De hecho, ¿verdad? La cultura chipcha, como tú lo mencionabas, hacían el intercambio de su minería, ¿verdad? De su algodón para poder obtener el oro y poder elaborar la orfebrería que nosotros también, de la que tú acabas de hablar, que era muy importante. Por supuesto, los chipchas elaboraron este tipo de estatuillas, ¿verdad? Talladas en oro y le incrustaban las esmeraldas, pero este específicamente es un cuchillo de guerrero, ¿verdad? Eso ustedes lo deben saber porque no es cualquier estatuilla de adorno, ¿verdad? Sino que es un cuchillo, por la forma que tiene en la punta, ¿verdad? Y acá representa que si tiene incrustadas esmeraldas, significa que lo podía utilizar el guerrero. Además le hacían un chaleco, ¿verdad? Porque ellos tienen una leyenda, ¿verdad? Del dorado, que ya Zulmita le va a comentar, y él llevaba este atuendo, este chaleco que ustedes ven aquí, lo llevaba el soberano, digamos. Sí, algo que hay que mencionar es que si bien es cierto, como tú decías, en su administración o en su forma, ellos también estaban, pero por cascados, es decir, no eran un imperio como tal, como la cultura inca, pero sí estaban divididos en otro tipo de cacicatos que tenían que ver, que estaban con el Zipa o con el Saque, pero también habían unos que eran autónomos, que pertenecían siempre a la misma cultura, pero no tenían el mismo gobernante. En ese sentido, podríamos decir que eran independientes también. Pero esta cultura también tenía algo que era muy interesante, y es decir, que también tenían sus propias leyes y tenían leyes que tenían castigos un tanto severos, que para las personas que cometían, ¿verdad?, esas faltas. Sin embargo, hay que mencionar que dentro de sus construcciones, ¿verdad?, no se parecían a los incas, porque ellos comenzaron a construir en casas de paja, ¿verdad?, luego en bajareque y algunas de piedras, pero no hicieron edificaciones como las que nosotros vemos acá en la cultura inca. Figurillas, representación de la serpiente, ¿verdad? Algunos animales y algunas estatuillas en forma de humano. También la cerámica, ¿verdad? Está de barro, ¿verdad? Mezclado, está tallado. Y también tenemos nosotros acá una máscara de oro con incrustación de esmeraldas. Es decir, que uno más que otro, ¿verdad? Pero la simbología o la espiritualidad es al dios sol y la tierra, que aparece como la Pachamama, es decir, como la madre tierra, la que nos da todos los alimentos, ¿verdad?, para sostener a las comunidades. Bien interesante, ¿verdad? Y estamos introduciéndonos, ¿verdad?, a este estudio, y vemos que tienen similitudes ambas culturas como tal, pero sin embargo tienen sus diferencias particulares por las regiones y sobre todo por el sistema de organización que se tenía, ¿verdad?, en cada una de ellas. Hay que mencionar que, si bien es cierto, el imperio abarcaba tanto territorio que podríamos decir que la cultura chipcha, aunque es llamada una cuarta, no pudo desarrollarse por completo.
No, lo que hay que mencionar también es que los chibchas consumían maíz, más maíz que quinoa. Así es, ¿verdad? Por lo tanto, ¿verdad? Era una de su base principal de alimentación. Entonces, como vemos, querían chicos en casa, estas culturas que representan, ¿verdad? O que están representadas en el territorio de América del Sur, han sido también muy importantes y sus legados persisten hasta hoy en día y por lo tanto son orgullo de todos estos países, ¿verdad? Como Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina, y que tienen todos estos registros de la cultura y estos pueblos herederos que todavía hoy en día están ahí presentes y que continúan, por ejemplo, con el idioma, ¿verdad?, de cada una de ellas y que tienen esa herencia cultural, ¿verdad?, esa riqueza que le da a cada uno de esos territorios. Exacto, el lenguaje o el idioma, el quechua y el aymara que todavía se manifiestan, ¿verdad? Entonces, esta es una pequeña introducción y vamos a cortar por acá para la próxima semana. Por hoy, chicos y chicas, esto ha sido todo. Seguimos con este estudio en la próxima semana.